Tutor y compañeros, reciban un cordial saludo de mi parte. Soy el alumno John Byron Ayala González del grupo número 6 del curso de conmutación. El presente video es el desarrollo de la actividad número 5 en el cual tenemos la sustentación. Yo he elegido temática correspondiente al capítulo número 1, a la actividad número 1, en el cual voy a desarrollar los temas de red conmutada general, red de conmutación de circuitos, digitalización y transporte de señales telefónicas, red telefónica pública conmutada, tráfico telefónico y sistema de señalización número 7, SS7. La red conmutada general es aquella donde encontramos que la comunicación de un host destino y un host origen se lleva a cabo gracias a la transmisión de datos a través de una red con nodos de comunicación intermedios. Dicho de otra forma, es la conexión establecida mediante diferentes nodos con el propósito de alcanzar una conexión entre dos usuarios de una red de telecomunicaciones y poder compartir datos, información. Aquí hay un pequeño gráfico de una red conmutada en el que encontramos pues una serie de hosts y unos nodos que cumplen la función de realizar el enlace entre los diferentes hosts dependiendo pues la necesidad. Red de conmutación de circuitos. La conmutación de circuitos está basada en la elaboración de circuitos físicos entre los terminales dentro de una red. Es importante comprender que el establecimiento de este circuito físico debe darse antes de transmitir alguna información y se forma por varios enlaces entre los nodos. Cuando se vaya a iniciar una comunicación, quien transmite primero se percata de que el receptor del mensaje ya está disponible y luego ubica una ruta libre dentro de la red, la cual incluye los conmutadores y enlaces necesarios entre él y el destino. Entonces, en la conmutación de circuitos, los nodos intermedios no tratan los datos de ninguna forma, solo se encargan de encaminarlos a su destino. La conmutación de circuitos tiene tres fases. La primera fase se llama establecimiento del circuito. Es la fase en la cual se establece el circuito entre el emisor y el receptor, haciendo solicitudes entre los nodos intermedios y cada uno solicitará al siguiente verificando la disponibilidad de recursos. De lo contrario, se cancela la petición informando a cada uno de los que haya participado en la construcción del enlace hasta el emisor. Esta fase se considera que es de las más importantes de las tres. La segunda fase es la transferencia de datos. Una vez cumplida la fase anterior, que es el establecimiento del circuito, los computadores, los hosts, podrán comunicarse entre sí, llevando a cabo la transmisión de la información. Y la fase número 3, que es, digamos, la fase final de este proceso, se llama desconexión. En esta fase sucede el restablecimiento de todos los recursos utilizados durante el desarrollo de la comunicación. Una vez terminada la comunicación y dejándolos de nuevo disponibles para cuando una nueva comunicación los requiera. Para la conmutación de circuitos encontramos pues dos técnicas. Está la conmutación por división de espacio, que consiste son las rutas que se establecen en un conmutador por división en el espacio, son físicamente independientes. A través del conmutador, cada conexión necesita establecer un camino. Un conmutador de este tipo en su forma básica se conforma de una matriz de conexiones o puertas semiconductoras que son habilitados o deshabilitados por la unidad de control del conmutador. La otra técnica es la conmutación por división de tiempo. Aquí implica la petición de la cadena de bits de menor velocidad en fragmentos, la partición implica la partición de la cadena de bits de menor velocidad en fragmentos que compartirán una cadena de mayor velocidad con otras líneas de entrada.
Los fragmentos se manipulan por lógica de control para guiar los datos desde la entrada hasta la salida. TDM, multiplexación por división en el tiempo. Es una de las técnicas síncrona más utilizada de conmutación por división de tiempo, técnica que permite que varias cadenas de bits de baja velocidad compartan una línea de alta velocidad. Las muestras se organizan en ranuras o subdivisiones temporales para formar la trama, la cual tendrá un número de ranuras igual al número de entradas. Cada dispositivo se conecta al conmutador a través de una línea full duplex. A cada línea de entrada se le asigna una ranura temporal. Mientras exista la ranura, la puerta de esa línea está habilitada, permitiendo que una ráfaga de datos se dirija hacia el bus. Mediante la misma ranura, una de las otras puertas correspondientes a alguna línea de las líneas de salida se habilita. Los dispositivos conectados consiguen la operación full duplex, transmitiendo durante una ranura asignada y recibiendo durante otra. Bueno, vamos a ver qué es el proceso de señalización. Es la manera de gestionar la red, establecer, mantener y terminar llamadas. Las siguientes son algunas de las funciones de señalización de una red conmutada por circuitos. Está la comunicación audible con el abonado, tono de marcar, transmisión del número marcado a la central de conmutación que realizará la conexión. Transmisión entre conmutadores indicando que la llamada no puede hacerse. Señal que hace que el teléfono suene. Información para la tarifación. Transmisión de información entre los conmutadores indicando que la llamada ha terminado y que el camino se debe desconectar. Transmisión de información dando el estado de los equipos o líneas principales de la red. Transmisión de información utilizada para diagnosticar y aislar fallos en el sistema. Control de equipos especiales tales como equipos para canales vía satélite. La utilización de la modulación por impulsos codificados MI fue la que inició el proceso de digitalización de la red de telecomunicaciones. Cuando hablamos de digitalización, lo que sucede es que a una señal análoga le realizamos un proceso para convertirla en señal digital. Vamos a un proceso de transmisión, luego viene una conmutación, vamos a enviar una señal digital que luego va a hacerse el proceso inverso y convertirla en análoga ya en el receptor. La técnica MI realiza la conversión de señales analógicas a digitales implementando tres etapas: el muestreo, la cuantificación y codificación. La transmisión de la información contenida en una señal no requiere la transmisión de la señal completa. En lugar de transmitir muestras con una amplitud variable de acuerdo con la señal de entrada, se transmite el valor de las muestras utilizando un código numérico. Entonces, acá tenemos un pequeño diagrama del proceso que sufre una señal analógica para transmitirla digitalmente hasta un receptor. Entonces, inicialmente hacemos un muestreo, proseguimos con una cuantificación, una codificación, pasamos a una transmisión a través de una red digital, luego al lado del receptor debemos realizar un proceso de regeneración, una decodificación y una reconstrucción de la señal, que vamos a obtener una señal muy similar a la que se generó análogamente en el transmisor. Pasamos ahora a lo que es PSTN.
PSTN, que proviene del inglés Public Switching Telephone Network, que es la red telefónica conmutada pública. Hace referencia a la red de telefonía que hoy en día llega hasta nuestras casas y nos permite hablar con quien necesitemos, y tiene cubrimiento global. Para su funcionamiento se compone de 4 elementos principales: el aparato, la transmisión, la conmutación y la señalización. Entonces, en el primero, el aparato puede incluir identificador de llamadas, contestadora automática de mensajes y otras modificaciones. La transmisión hace referencia a los diversos modos de enviar la información dependiendo si es voz, datos o los dos. La conmutación se refiere a la forma en que se realizan los enlaces y completar el circuito para la comunicación. La señalización es importante ya que se encarga de controlar la red telefónica y administrar las conexiones. Este es un pequeño diagrama de una red telefónica conmutada pública, donde vamos a encontrar pues, los diferentes elementos, dispositivos, servicios que se requieren para alcanzar una red de este tipo. Algunas características de PSTN son que ofrece a cada usuario un circuito para señales analógicas con una banda base de 4 kHz para cada conversación entre dos domicilios. Única red con cobertura y capacidad para ramificarse progresivamente en conductores que llevan cada vez menor tráfico. Capacidad de interconexión con las redes móviles. El costo para el usuario por la ocupación del circuito depende de la distancia entre los extremos y la duración de la conexión. Consta de medios de transmisión y centrales de conmutación. Veamos ahora tráfico telefónico. El tráfico telefónico es el flujo de mensajes que pasa por un sistema de telecomunicaciones independientemente de que las llamadas se completen o no. Cuando hablamos de tráfico nos referimos a la ocupación, lo que significa que un circuito tiene tráfico cuando está ocupado, de lo contrario no lo está. La medición del tráfico telefónico se hace en términos del tiempo de ocupación y dependiendo del número de comunicaciones y tiempo de duración de cada una de estas. La unidad de medida del tráfico telefónico es el ERLAN. El ERLAN es la intensidad de tráfico de un órgano o grupo de órganos en los que el tiempo de observación coincide con el tiempo total de ocupación, entendiendo por tal la suma de los tiempos de ocupación parciales. Por definición, la ocupación total durante una hora equivale a un ERLAN. Bueno, vamos a hablar un poco de SS7, que es el sistema de señalización por canal común número 7. Es un sistema de señalización avanzado, arquitectura que incluye funciones y protocolos para el establecimiento de la llamada, encaminamiento y control, con el propósito de convertirse en el estándar para las redes públicas de conmutación de circuitos, que incluye las RDSI y las redes inteligentes. Se compone de 4 niveles, a semejanza del modelo OSI, que contienen los siguientes protocolos. Tenemos el MTP, que es el Message Transfer Part, que realiza muchas de las funciones de los 3 primeros niveles de OSI. Tenemos el SCCP, que significa Signaling Connection Control Part, que añade las funciones de direccionamiento OSI a MTP. TUP, Telephone User Part, diseñado para telefonía vocal. El TCAP, Transaction Capabilities Application Part,
para servicios de red inteligente, y el ISUP, ISDN y UserPar para redes de servicios integrados. Para la transmisión destina un canal de 64 kilobits por segundo, que puede ser uno de los canales en un sistema PCM de tráfico normal o un enlace de señalización dedicado. La vía de señalización está separada de la vía de habla. Por tal razón se denomina señalización fuera de banda y sirve simultáneamente a un gran número de circuitos de voz, señalización por canal común. La información de señalización se lleva digitalmente en paquetes llamados mensajes. El sistema de señalización por canal común fue adoptado en el año 1988 y es el estándar para las redes públicas de conmutación de circuitos, incluyendo la RDSI, las redes móviles celulares y la red inteligente. Acá tenemos un gráfico de la equivalencia que tenemos en SS7 con ISO. Podemos ver las primeras 4 capas de arriba hacia abajo que comparte el modelo OSI con SS7. Acá tenemos los protocolos del sistema SS7 versus la pila de 7 niveles del modelo OSI. KMTP, ISUP, TUP, SCCP y TCAP. Bueno, y con esto doy fin a la temática elegida para la sustentación. Muchas gracias a todos por su atención. Hasta una próxima oportunidad.